Hola. Hola. Muy buenas. Qué sitio más, más bueno, más bonito. Sí, la verdad que sí, increíble, ¿no? Yo no conocía esa zona, ahí por aquí cerca no lo ve la cámara, pero hay un barranco tremendo, ¿no? Con unas cuevas y bueno, con unas características incluso pictóricas, ¿no? Bueno, nos hemos liado aquí haciendo fotos, porque cuando salimos de la ciudad y nos metemos ahí por estos, se descubren cosas que están hasta muy cerca de la zona urbana, ¿no? Y de repente es todo un descubrimiento, el pasar de la zona urbana a una zona rural de golpe, es la verdad que está muy bien. Además con ese aire que mitad geológico y mitad humano, ¿no? Que estamos indagando si había intervención. Sí, o si era... y histórico, ¿no? Es decir, o prehistórico incluso, ¿no? Me parece que cuando ves un tipo de barranco de este tipo en las zonas rurales no estás viendo el presente, sino que estás viendo como muchas capas, además de la gente que pobló eso, la que construyó el canal y que vivió allí y que llevó las cabras y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues ya lo están viendo y escuchando. Ellos casi que no necesitan presentación y no necesitan una introducción para ponerse a hablar. Dos joyas que tenemos aquí en Canarias, de sabiduría y de sensibilidad, que hoy vamos a tener nuestro segundo podcast de la nueva era. A mí me gustaría que os presentarais y bueno, hay una cosa muy que me gusta siempre hacer, es que digan nombre, apellido y el día que nacieron, el año en que nacieron y dónde nacieron, para también que tengamos contexto de cara a futuras personas que se acerquen a este podcast. Empieza tú. Que soy más antiguo. Bueno, sí, yo nací en el 48, que es un año que históricamente pasaron cosas tremendas en la historia de la humanidad. Y bueno, me llamo Josep Manel Vila Geliu Ponsa, nací en Barcelona y llegué aquí de una manera, por cuestiones de trabajo, sin saber muy bien dónde iba, a finales del año 73. Y poco más, es decir, que bueno, seguiremos hablando y comentando las biografías de cada uno. Bueno, que sí, que pasé, digamos, toda la época de la dictadura, la pasé en Barcelona y prácticamente desde que llegué al poco tiempo, pues emergió, ¿no?, la final de la dictadura y empezó una nueva era, con toda una transición, con esos momentos convulsos y todo estas son vivencias que evidentemente pues uno va creando la personalidad de cada uno, ¿no? Y entonces la democracia ya la vivimos en Canarias. Bueno, yo soy Ángel David, que algunos no me conocen por Ángel, solo por David. Cuando hay gente, tengo una tía que solo me llama Ángel. Ángel David Delgado San Ginés, del 65. Y bueno, no sé qué pasó ese año. Bueno, a mí me conocían también en mi casa Manel, luego era Josep Manel, y cuando llegué aquí había un arquitecto madrileño que le decimos muy amigos y tal, tipo mayor, y entonces apareció lo de Josep, y entonces ahí se quedó. O sea que van cambiando los nombres a lo largo de la historia de uno. ¿Y cómo podríamos presentarnos? O sea, que se presenten ustedes, ¿quiénes son ustedes? Para explicarles a las personas que nos están viendo y oyendo. No sé. Yo soy un ente vivo, no soy más que eso, ¿no? Un ente vivo, un elemento más de la naturaleza, no sé. No soy nada más que eso. ¿Qué otra cosa soy? No lo sé. Es una pregunta complicada, No efectivamente. No lo sé. Sí, ahora te toca a ti. Yo qué sé quién soy. No, bueno, yo estoy llegando a esa conclusión con la edad, es decir, que somos parte del universo, evidentemente, ¿no? Parte de las estrellas y volveremos a ellas, y que a través de nosotros es como el mundo se mira a sí mismo, ¿no? O sea, parte de eso. Y la personalidad de cada uno, de cómo se vaya formando, esto es muy aleatorio, porque uno va cambiando también, depende de quién te mira y con quién te relacionas. Entonces, no es lo mismo el Josep que trabajaba en la Telefónica
como los que me conocían en el tema de cine o como a nivel familiar, ¿no? Que son como departamentos estancos, ¿no? Y luego pues como yo ya con la edad ya hablo por décadas, pues bueno, todo va cambiando, incluso por el grupo de amigos, gente que se va desapareciendo, unos que se van muriendo, otros que simplemente no sabes de dónde van a parar, ¿no? Y bueno, hay reencuentros, ¿no? O sea, hace muy poco me reencontré con gente que hacía 50 años que no nos veíamos, la gente de la Escuela del Mar, que era una escuela en Barcelona en la época de la dictadura, pero que todavía la educación se mantenía de la época de la República, o sea, una escuela que se fundó en 1923, ahora hacía también 100 años de ella, y que no se sabe por qué, es decir, no lo hemos obligado a averiguar, que cuando llegó Franco a Barcelona acabaron con todas las, porque no solamente era una, sino que era una serie de escuelas que había montado, digamos, el gobierno, la parte republicana del Ayuntamiento de Barcelona, en que quería crear ciudadanos de verdad y no gente que supiese muchas cosas de memoria, y que desaparecieron todas las demás escuelas y se mantuvo solamente la Escuela del Mar, porque la antigua, una de las bombas de los italianos la dejó, menos mal que era un fin de semana y no había niños, pero la quemó por completo, que era de madera, que estaba al lado del mar, pues se llama así. Y luego ya en el año 48 también, cuando nací, se construyó precisamente una nueva escuela cerca de mi barrio, donde fuera para mis padres, y fui, bueno, toda mi familia, mis hermanos y tal, acabamos allí. Y vivíamos en una contradicción flagrante sin saberlo, ¿no? Porque de repente, o sea, se cantaba el cara al sol a la entrada, pero cuando estábamos dentro, nos reportíamos en colores y tal, y había elecciones también, o sea, para cargos, o sea, que era el cónsul, que era el cronista, que era el bibliotecario, que era el encargado de 50.000 cosas, y entonces ahí y además niños y niñas. Cada uno estaba en un edificio diferente, con lo cual de cara a afuera seguramente decían, bueno, que claro, están separados, que era lo suyo en aquel momento, ¿no? Pero cuando resulta que nos teníamos que juntar los de primero de bachillerato y tal, pues éramos 7 chicos y 7 chicas, nos reuníamos en la misma clase y había convivencia y tal. Era un sitio donde las clases se hablaban en castellano, porque estaba prohibido el catalán, pero luego fuera era todo en catalán, evidentemente, en los juegos y tal. Todo lo contrario de ahora, que ahora las clases son en catalán en Cataluña, pero resulta que los niños cuando salen a jugar juegan en castellano. Bueno, de alguna manera había que compensar esa... para tomárselo No, así, ¿no? cuento todo esto porque también, o sea, hemos descubierto, incluso los pocos que nos hemos reencontrado, que hicimos incluso una película sobre nuestras reflexiones sobre el paso en la escuela y cómo de ahí nos había influido en la vida personal, en todo lo que habíamos hecho. Y vemos que efectivamente, o sea, a mí me parece que mi entusiasmo por hacer cosas, por aprender y todo esto que sigo en la actualidad, pues todo esto, el germen está en esa educación que tuvimos en aquel momento, con lo cual muy importante realmente el sistema educativo, ¿no? Desde los primeros años, aunque los primeros años había estado en la escuela típica de que te castigaban físicamente, yo que era zurdo me ataban el brazo en la espalda para que tal, ¿no? Y sobrevivía a eso. Tuvo los 4 o 5 años de la Escuela del Mar y cuando luego volví otra vez pues acabé otra vez con curas, en un internado, pero claro, yo ya tenía esa fortaleza que decía, a mí todo esto ya no me influye, porque yo he vivido y ya sé comparado porque hay dos mundos diferentes, ¿no? A diferencia de otra gente que solamente vive metido en su pequeña burbuja y es muy difícil salir de las burbujas, ¿no? Wow, te agarraban la mano, eras zurdo. Claro, no claro, zurdo, es que o sea, ya no la lo izquierda, pudiste desarrollar. claro, es escribir con la izquierda se supone que esto era de comunistas, ¿no? Me imagino, no lo sé. Y entonces te amarraban, es decir, me ataban el brazo a la izquierda. Pero entonces, para que... ¿haces las cosas ahora con tu brazo? Con la izquierda, claro. Con la izquierda. Claro, no dominaron. No lo consiguieron, claro. No, esto ya es un hemisferio... No, hay gente que sí, creo que a mi mujer, a Lali, que es lagunera y tal, bueno, y que de las familias también, de toda esa zona. Eso ocurría aquí en Canarias también, en el entorno de mi familia también, algunos familiares, algunos primos y tal. Tampoco quiero poner a caldo a nadie de mi familia, pero sí, lo de eso no lo cojas con la mano izquierda, eso no se come con la mano izquierda, no se escribe con la mano izquierda. O sea que, el sistema educativo que yo viví fue una porquería, una mierda. No, pero fíjate que nací en el 65, no en tu época, y nos pegaban igual, palos. Que una porquería absoluta, a mí eso me dejó trauma, la verdad es que esa etapa escolar me parece un asco y...
Sí, sí, fluye. Además eres racional, porque este tipo de cosas son totalmente, dice, pero bueno, ¿qué sentido tiene, ¿no? De reprimir el brazo izquierdo cuando fisiológicamente ya se sabe que unos saben de una manera y saben de otro, ¿no? No, yo creo que era un intento de uniformarnos a todos, que todos tuviésemos por la misma senda. Si ya disciplinas, bueno, de toda la vida, ¿no? Los curas y todo esto, ¿no? Si disciplinas el cuerpo, disciplinas la mente. Con esa mentalidad, pues íbamos todos, ¿no? Bueno, menos mal, a mi mujer la conocí porque también era zurda, ¿no? Entonces en unos cursos de creación grupal y tal, acabamos siendo pareja porque había cosas que había que hacer con un brazo o con el otro, y a partir de ahí fuimos conociéndonos, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Canarias en tu caso, Josep? No lo decía, de una manera absolutamente inesperada, porque estaba viviendo allí tranquilamente y entonces hubo un plan de automatización de las líneas telefónicas y entonces pidieron voluntarios a nivel de España, ¿no? Y yo no tenía ninguna intención de irme de Barcelona, pero todo el mundo dijo, ¿sabes? Como quien compra un número de lotería, que dice, no, compra total, tú apúntate que esto es un chollo porque además ahí ganaremos un porcentaje mayor y tal. Digo, bueno, venga, pon mi nombre aquí, ¿no? Y vamos, y de repente me toca a mí, ¿no? Y ahora ya te toca a ti un número de la suerte, y dices, bueno, pues van a ser unos meses, ¿no? Y llegué aquí un poco como turista y llegué aquí de todas maneras, que siempre lo cuento, ¿no? Es decir, llegas aquí y encuentras otro mundo, porque los colores son diferentes, la intensidad de luz es diferente. Me acuerdo que fui a trabajar unos meses en La Palma y cuando vas por la zona del norte de los sauces y tal, está muy alto respecto al mar y ves la línea del horizonte muy alta, cosa que no había visto nunca, ¿no? Y además ver el sol poniéndose por el otro lado y que había flores rojas en los árboles. Todas esas cosas me parecía, digo, pues ¿esto qué es? Otro planeta, ¿no? Y yo sabía que luego al final acabas naturalizando la mirada, que vamos un poco por ahí, ¿no? Porque al final nos gusta pues mirar y hacer cine, esas cosas, ¿no? Y yo sufría porque digo, de tanto mirar esos árboles con flores rojas, al final acabaré normalizando esos árboles. Y entonces ahí desesperadamente compré una cámara de Super 8, ¿no? Que eran más baratas y tal, y entonces iba como un loco aprendiendo, por un lado el manejo de la cámara y por otro lado ir a filmar estas cosas para luego llevármelas de regreso a Barcelona. Pero ¿qué pasó? Que coincidió justamente al llegar que en ese momento se creó las asociaciones de gente que hacía cine en Super 8. Digamos, lo del cine amateur de los años 70, a partir de Teo Ríos, que curiosamente me lo conocí prácticamente a las 24 horas de llegar aquí. Conocí a Eduardo Camacho, conocí a otra gente, me presentó en los Circo Bellas Artes, me preguntó pues hay un chico que hace cine aquí también, que es Teo Ríos, y en ese momento es cuando estaban, y claro, empezó todo el movimiento, ¿no? O sea, yo tenía mi sala, yo tenía mi cámara, y digo, pues hay posibilidades de hacer cine aquí. ¿Tú llegaste como creador audiovisual o sí. llegaste con otra profesión? No, bueno, yo llegué como técnico de la telefónica, como ingeniero y tal, ¿no? Pero lo que pasa es que yo ya en Barcelona llevaba por mi cuenta pues un grupo de cinéfilos, gente que se había formado, ya mi padre ya era un gran aficionado al cine de Hollywood y no se perdía ninguna película antes de la guerra y después de la guerra, ¿no? Y entonces en aquella momento en mi barrio pues había 4 o 5 cines y bueno, creo que nos veíamos 4 o 5 películas semanales, ¿no? Y luego ya más tarde pues ya me junté con otra gente y íbamos a Andorra y a Francia y a Londres a ver películas, todas las películas que no se podían ver aquí, y estábamos ligados con un cineclub que nos entrenaron también a hablar en público para presentar las películas, y que luego creamos un cineclub de barrio y luego pues hacíamos nuestras cosillas ya también con una cámara de Super 8, con lo cual cuando llegué aquí, porque claro, llegué aquí para estar unos meses y luego volví para allá, ¿no? Pero claro, me encuentro ahí con un movimiento que no estaba en Barcelona yo cada vez lo veía más complicado, el poder vivir o por lo menos compartir las dos actividades, y al llegar aquí aquello fue un deslumbramiento por el propio paisaje, por la gente y luego por la posibilidad de poder hacer cine, que debiesen de comentar, de escribir en los periódicos, llevar de cine, y claro, una cosa llevó a la otra y tal, entonces me casé con Lali y todo, y ya dije, bueno, pues nos quedamos aquí, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, David, cómo fue tu profesión? ¿Siempre ha sido vinculada a las artes audiovisuales o has hecho otro tipo de Yo empecé, bueno, no recuerdo qué edad tendría, pero no sé, muy jovencito. No creo que tan joven como tú, porque claro, a mi alrededor no habían dispositivos, ¿sabes? No éramos pobres, pero tampoco teníamos esa capacidad, ¿no? O sea, en mi familia de cubrir una cámara aquí para yo
Pero un día descubrí una camarita gustándome el cine, eso sí, o sea, yo de pequeño me iba solo al cine del barrio. A veces llamaba a mi primo, lo que pasa es que era conflictivo ir al cine en los barrios porque te robaban el dinero. O sea, camino al cine te quedabas sin dinero, te lo robaban. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces tenías que buscar a alguien un poquito más fuerte que tú, un poquito más alto que tú, un poquito más farruco que tú para que no te robaran, ¿no? O dabas vueltas y entonces mirabas a ver si había gente, a ver si había gamberros, tal, y echabas por ahí, se veías un tipo a 200 metros, ibas por el otro lado, o sea que llegar al cine era una odisea. ¿Pero qué edad tenías para que te pasase eso? No sé, era un niño. Lo que pasa es que a mí me robaron hasta, no sé, es que yo vivía en un barrio así un poco conflictivo y no podía llevar nada encima. Una vez mi abuelo me regaló un reloj Seiko, estos muy bonitos, estos grises preciosos, y mi abuelo me lo regaló como si aquello fuera un tesoro. Pues no, es que no me duró ni un mes el reloj, o sea, es que me lo robaron ahí en el barrio. O sea, entonces, desde ese entonces no llevo reloj. O sea, en todo caso aquí hay uno metido de esto de cadena y no... Y entonces yo iba solo al cine hasta que me di cuenta que no podía ir solo al cine. Pero luego me di cuenta que tampoco podía ir acompañado al cine porque las películas que yo quería ver no las querían ver los otros. Entonces, bueno, a mí también me pasaba eso. Era un conflicto. Incluso me preguntaban, ¿qué película podría ver? Y entonces les recomendaba las que me gustaban a mí. Y luego más tarde descubrí que en realidad me preguntaban para no ir a ver los que yo recomendaba. O sea, era un referente, pero en negativo. Y tampoco ¿no? te estoy hablando de que yo fuera a ver Bergman cuando era pequeño, simplemente, no sé, a lo mejor me gustaban ya las películas japonesas, ¿no? No sé, las películas estas de monstruos, de catástrofes y tal, pero a los chiquillos no, a los chiquillos luego estaba la de Masiste, la de los romanos, la de, yo qué sé, todas las... Cualquier oeste, del oeste, ¿no? Sí, sí, bueno, todo lo que se ponía en los barrios, que eran cosas de serie B, serie Z o reposiciones, pero de años. Y tenían que ser las películas autorizadas para todos los públicos, con lo cual ya te quedabas solamente con un 20% de lo que se estrenaba. Que yo me perdí porque ni siquiera creían cuando cumplí 14 años que tuviera 14 años, o sea que yo me perdí muchos estrenos. Y tampoco tuve el gusto que tenían los chiquillos, por ejemplo, la Guerra de la Galaxia, para mí eso no me interesaba nada. Y todos los chiquillos hacían cola para ir a la Guerra de la Galaxia, o sea que las películas japonesas eran las que me gustaban a mí. No sé por qué, y me siguen gustando, es el cine que más me gusta. Una cosa rara. ¿No? ¿Y no te dejaban entrar en el cine si tenías apariencia de menos de 14 años? Sí, ¿no? Sí, no les podía demostrar que tenía 14 años, pero algunas películas a partir de 14 años no. Yo estaba loco de ir al estreno de West Side Story, que estaba para mayores de 18 años. Y me acuerdo de haber ido al cine Aribau a hacer cola y yo no sé qué, y ya me di cuenta que oiga, ¿y usted qué edad tiene? Y tenías que presentar cara de identidad y tal, y yo tenía 15 años. Entonces, al año siguiente, que acabé en Zamora, en un internado, en una universidad laboral, en mi casa no tenían dinero para estudios, entonces íbamos a un sitio gratuito del Estado, y va y estrenan la película, pues justo en ese momento había cumplido yo 16 años y habían rebajado de 18 a 16 años, con lo cual se me abrió. Bueno, tuve que ir a convencer a los salesianos allí para que vean, porque aquello no salíamos de ahí dentro, ¿no? Para convencer, allí les lloré, que era una película descomunal, que yo no me podía perder aquel acontecimiento, y se ve que los convencí, me dejaron salir solito para ir a ver la película, y luego ver aquella película, y después de ver de todo lo que me costó, ¿no? De los esfuerzos para conseguir verla, efectivamente salí de wow, peliculón y tal, en un cine completamente lleno de gente, ¿no? Completamente. Y estaba en la versión íntegra de esa que los primeros 10 minutos era pura música en que iban pasando como colores y tal. Y aquello te quedabas hipnotizado, ¿no? Allí viendo aquella música, como preparándote para aquello que ibas a ver. Y que hacían el intermedio incluso, ¿no? Que había el intermedio a mitad de las películas. Sí, bueno, había un intermedio, pero aquí en Canarias cuando llegó, hacían un intermedio forzado en todas las películas para poner publicidad. Y yo no estaba acostumbrado a eso la primera vez que me pongo en un cine y de repente se abren las luces a mitad de un plano, a mitad de nada, o sea, cuando le da la gana al proyeccionista, yo dije, ¿habrá habido una avería? ¿Se habrá quemado algo? ¿Habrá alguna pasada? Y luego de repente empieza publicidad. Y digo, eso dependía también del cine. ¿Qué ha pasado aquí, no? En los barrios había menos publicidad, lógicamente. No bueno, pero te cortaban la película, ¿no? Pero te la cortaban y bueno, ibas ahí a comprarte tu helado y tal. Pero yo no recuerdo publicidad de pequeña. No, recuerdo que sí que había unas transiciones y ibas a comerte algo fuera y después volvías a entrar. Sí.
Sí, había que dar ahí para el del bar. En los porque cines de así se estreno negocia. grandes, sí. O sea, Bueno, cuando los hay una cines película centrales larga y te la parten a la sí mitad, ponían. está establecido así, es decir, sabes que llega un momento que dice fin de la primera parte y tal, ¡pum! Entonces ya, vale, para Sí, descansar un además poco. West Side Story en concreto sí tiene su intermedio, ¿no? Que es una parte sonora, ahí como de descanso, ¿no? Y entonces mamaste todo ese cine japonés y fue lo que te estuvo ahí nutriendo durante tu Pasa que yo era, infancia. o sea, me gustaba estar con los chiquillos, me gustaba mucho jugar al fútbol, me federé, o sea, a mí me encantaba el fútbol, y mi familia me decía, no se pierde más el tiempo con esto. Y yo, pero joder, es que me gusta el fútbol, es que lo disfruto. O sea, igual que disfrutaba el ir al cine, me encantaba estar en el equipo de fútbol, y aunque fuera Porque suplente la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Tus padres a qué se dedicaron? Mi madre ama de casa y nos cuidó a los 3 chiquillos, ¿no? Y mi padre pues trabajaba en la industria del automóvil, ¿no? Pero bueno, Pero aún así consideraban que el fútbol no... Sí, no, porque claro, en mi familia pues se lleva más la historia de los fines de semana, vamos al campo y venga, que si bloques, que si piedras, que si los árboles, que si la poda, que tal. Entonces, todo lo que no fuera eso era casi una pérdida de tiempo, como si no estuvieras haciendo, ¿no?, algo lógico. O sea, ¿qué es eso del fútbol? ¿Qué es eso del cine y tal? El cine lo empecé a hacer yo solo. Le pedí una cámara prestada de Super 8 a un amigo que el padre, bueno, los padres típicos tenían el tomavistas, iban de vacaciones, hacían grabaciones, entonces un día me enteré que tenía una y digo, oye, ¿por qué no me la prestas? Que quiero, yo sé, hacer pruebas en el campo, ya que siempre estoy en el campo, pues, sin embargo no le cogí tirria al campo, por tanto que me obligaron, o sea, el campo me encanta, o sea, es lo que más me gusta, fíjate, qué cosa curiosa, ¿no? ¿Y en esos momentos también? ¿O en ese Sí, momento también bueno. te gustaba ir al campo? Bueno, yo me iba a la montaña con el perro y se enfadaban conmigo porque en dónde estaba, que pasaban las horas, todo el mundo pegando gritos, hasta los campesinos buscándome. Yo normalito, paseando con mi perro, o sea, que se enfadaban conmigo de una manera afanada. Y yo decía, pero ¿por qué se enfadan si solo fui a pasear? Es que han pasado 5 horas y bueno, ¿qué? O sea... Yo empecé también con que, claro, también tenía dinero para comprar una cámara. Entonces, cuando No, ibas nunca, a veranear y había al nunca. padre de alguien que tenía dinero y tenían una cámara Sí, sí, de 8 milímetros, que era 8 milímetros, Lo te que decías, oye, ¿no me puedes dejar la cámara para rodar unos planitos? Lo que pasa es que yo nunca aprendí bien, ¿por qué? Porque claro, me la dejaban el fin de semana, entonces yo compraba 2 bobinitas y filmaba como podía, y entonces no sabía, ¿no? A lo mejor tenía un manual chiquitito, estos viejos, de hace 30 años, pero esto es lo que dice, a mí no me gusta lo que dice este manual, ¿no? Entonces yo encuadraba las montañas, a mi perro allí tirado, a los niños, ¿no? Y así No, y fue. había que aprender con el fotómetro, porque en aquella época tú tenías que ir a mirar la luz Sí, en la no, cara, pero la esas luz cámaras- incidente, la no, luz pero de no esos sé qué. tomavistas eran automáticos y bueno, entonces yo veía que cambiaba la luz, entonces yo decía, ¿por qué cambia la luz? Entonces poco a poco fui aprendiendo, yo solo. Y la fotografía la aprendí yo solo con una cámara de fuelle que encontré en un cajón de mi familia. Digo, ¿qué hace esta ACFA que va antigua de los años 30 o 40 aquí, no? No lo sé, tal. Claro, como mi padre trabajaba mucho con compra-venta de coches, tal, a veces te llegaba gente y dejaban cosas antiguas en los coches de segunda mano o de tercera mano, ¿no? Y creo que fue en una de esas, que mi padre cogí y lo metió en un cajón y yo la descubrí, una cámara de fuelle, formato medio, entonces yo cogí, la llevé a un estudio fotográfico y yo, ¿tienes rollos para esto? Sí, pero a lo mejor el fuelle está agujereado y te entra la luz y tal, y no importa, yo lo pruebo. Y estaba bien. Así y todo, yo le ponía un trapito negro alrededor del fuelle por si acaso tuviera fugas, ¿no? Y a veces lo quitaba a ver si entraba, ¿no? Y aprendí yo solo, luego me apuntaba a algunos cursos de fotografía, de Radio ECA, tal. El taller de cine del Cabildo empezó a hacer cursos, entonces yo me empecé a meter ahí, empecé a pulir, poquito a poco, pero hasta ahora. Entonces, siempre he sido autodidacta. A ver. Bueno, lo que me pasó a mí, yo también soy totalmente autodidacta y aprendí pues viendo cine, sobre todo, que lo hemos hablado varias veces, ¿no? O sea, que veíamos mucho cine y luego pues tratabas de hacer este tipo de cine y al principio pues era buscarte a alguien que tuviese una cámara y te filmase, o sea, veo que tú aprendiste, digamos, como operador de cámara, ¿no? Sí, Y en mi caso no, en mi caso yo me buscaba a alguien que me hiciese la fotografía, ¿no? No, yo no. Y entonces trabajábamos, Todo lo alguien tenía que tuviese hacer. la cámara. Todo lo tenía que hacer. Incluso cuando yo empecé a hacer cortitos, había gente que me decía, no hagas cortos, que no se te da bien. Lo que se te da bien es estar en la cámara, o sea, no los dirijas. Y yo decía, porque lo digas tú, o sea, yo hago lo que me da la gana. Lo que pasa es que yo, claro, poquito a poco me iban llamando porque veían, yo sé, que les gustaba cómo manejaba la luz.
que resulta que a lo mejor el mismo plano lo hacía otra persona y salía raro, y yo le daba un contraste diferente. Y eran Super 8 y las primeras cámaras 16 a veces, las primeras cámaras de vídeo incluso. Entonces me empezaron a llamar profesionalmente, ¿vale? Entonces poquito a poco fui dejando el lado creativo, como que me hicieron que me olvidara de eso. Y no, tú no, ni siquiera escribas, bueno, escribe en tu casa, no, tú esto, o sea que a veces te intentan llevar por un camino, te intentan tú en ese sentido eras como más, claro, tenías tu profesión y no tenías esa... Pero a mí me llevaron, yo estuve 14 años, de verdad, alejado de mí mismo, por esas cuestiones. Hasta que un día yo dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Cuándo empezaste, con qué edad empezaste a hacer ese tipo de de trabajo, ¿no? Al final te contrataban para trabajar en proyectos. No sé, sería... principio de los 90, 1990. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Te acuerdas? 25 años. Vale. O sea, yo con 25 años ya manejaba el concepto fotográfico, los encuadres y todo más o menos bien. Entonces, ¿tú te formaste de manera autodidacta? ¿Hiciste algunos cursos de radioeca, pero terminaste el bachillerato también? O sea, ¿tú qué hiciste? ¿El EGB de Bucco? Sí, yo hice el EGB, pero en aquella época si un profesor te cogía tirria no había manera. Y a mí me cogió uno y dice, tú tienes todo aprobado, menos la matemática. Y tú no vas a sacar a la AGB aquí ni aunque venga en febrero, a la reválida. Entonces, a mí me obligaron a ir a estudiar FP, por eso, ¿vale? Entonces yo me metí a estudiar FP, lo que no quería estudiar. A mí me gustaba la lengua, literatura, esas cosas, ¿no? Y entonces me metieron a estudiar electricidad. Y dije, ¿pero qué hago aquí? No, a estudiar electricidad. Y aguanté casi los 5 años del ciclo, ¿vale? Me fui en el 5.º año. De los 5, empezando el curso, a los 2 meses, ahí se queda. Pero harto de los profesores, no de todo, porque los mejores eran los que daban literatura, los que daban seguridad, higiene en el trabajo, ética, esos eran los mejores. Los peores eran los jóvenes que venían como muy tal, ¿no? Casi ingenieros y tal, que venían a enseñarte automatismo, no sé qué, eran unos bordes impresionantes, eran como... y yo eso no lo soportaba. ¿Sabes? Nunca he soportado mucho el rollo de la autoridad o la gente irrespetuosa, ¿no? Eso no. El autoritarismo más bien, ¿no? Más que la autoridad. No, ni la autoridad, me da tirria. O sea, yo cuando entro, todavía me pasa hoy en día, cuando entro en una administración, tiemblo. Es como si las patas se me fueran a caer, porque veo como una cuestión todavía muy franquista dentro de las instituciones, de las administraciones. ¿Sabes? Entonces sí, me recuerda a esa época cuando ahí coincidimos, ahora sí, que te escucho hablar, pues a mí me pasa lo mismo. Yo por eso intento no ir a ninguna administración, sino si lo puedo evitar, lo evito. Por eso, es que al final es la forma de ejercer la autoridad, lo que a lo mejor, ¿no?, te hace temblar, ¿no? El autoritarismo ese de esas maneras pues más toscas, más brutas, más violentas, ¿no? Yo soy un perro acobardado. Vale, entonces a mí me educaron en te vamos a acobardar. ¿Vale? Entonces, claro, si te educan en el acobardamiento, pues tú no eres un valiente cuando estás en la edad de ser un valiente. Entonces, le metes esfuerzo, ¿sabes? Tienes que darle el doble de energía para estar en una situación más normalizada, digamos, más como el resto de las personas que ven ahí, que no tienen demasiados conflictos, ¿no? Y yo tengo que hacer ese esfuerzo doble. Entonces, incluso en la creatividad fue así, no, tú no dirijas, tú no tal. Y bueno, entonces hubo un momento en donde me harté. Y no, pues me voy a empezar a hacer mis cositas, aunque no me lleve a ningún sitio, porque, no sé. Sí, me comentabas ayer tu sensibilidad, ¿no? De que al final eres un ser sensible, que estás muy conectado, mucho más conectado con esa parte más sensible que con la... Sí, hipersensible diría yo, demasiado. ¿Y cuándo aparece esa conexión de nuevo, ¿no?, con esa parte tuya más creadora, ¿no?, más que operador de cámara o más que esa parte técnica? Cuando empecé a darme cuenta de que había demasiado payasadas alrededor del mundo de... Es verdad que ya había acabado el boom del cine canario de los 70 y 80, ¿vale? Yo empecé al final de los 80 en la Casa Colón, todavía quedaba un remanente de los grupos de cineastas, conocí a Pepe Moralejo, mi mentor, un sabio de la vida y del cine, ¿no?, que mucha gente le tenía tirria, el Cabildo lo nombró persona non grata, le prohibieron entrar en sus instalaciones, y él se fue amargado, se fue a su pueblo,
en Zamora, en los llanos de Zamora, en Ruelos de Sayago, y al final a África. Dice, yo quiero ir a África a hacer cosas antropológicas, etnográficas y tal. Y ahora está otra vez en el pueblo, porque ya con lo de África pues ya se le acabó el tema. Entonces yo, claro, conecté ahí con esa época, con el final del boom canario de los 70 y 80. Y no sé, ¿por dónde iba? Ya se me fue el hilo. No, de cuando empezaste tú ya a hacer tus propias obras, a mirar hacia tu forma de crear Ah, eso, cuando me di cuenta que todos los cineastas que eran más jóvenes, que habían conectado con ese final de ese boom, que empezaron ya gente más joven, a mí no me gustaban las propuestas de ellos, ¿no? O sea, me parecían payasadas, menos lo que hacía Fernando Pérez, un gran amigo mío que tenía un mundo, le encantaba Buñuel y tenían muchas alegorías, mucho surrealismo, muchas propuestas interesantes. También tenía una compañía de teatro, yo les ayudaba en la iluminación, incluso a veces me apuntaba a los cursos de actorales, de técnica vocal, un poco para estar con ellos, para aprender los manejos que ellos tenían. Entonces, esas son las cosas que a mí me enriquecían, estar con gente de la creatividad, con Jero Maldonado, con pintores, artistas. O sea, yo era un mindundi ahí, no tenía formación, pero me gustaba estar con ellos, ¿no? Porque aprendía, eran muy amables. O sea, yo quería esa amabilidad, o sea, no quería la rigidez, el mal rollo, el mando. Ahí no habían jefes, o sea, en la compañía de teatro no había jefe, el director era un amigo. Es que, ¿sabes? Era increíble, ¿no? Y eso se perdió, o sea, es que me da pena que todo eso se haya perdido en Las Palmas. Es verdad que ahora hay gente joven que empieza tal, y los miro hasta con envidia, ¿no? En las asociaciones nuevas, hay otras dinámicas y tal, joder. Esto es lo que yo hubiera necesitado en esa época, en los 90, digamos. Sin embargo, los compañeros iban a otra cosa y a mí eso no me gustaba. Entonces yo, claro, buscaba un rescate para mí. Y el rescate mío era pues, escribir las rarezas, los cuentos, los relatos, que tal, y poco a poco iba haciendo mi imaginario, ¿no? de ese mundo, pero lo fui descubriendo poco a poco, yo no sabía qué podía hacer con el mundo de la imagen, ¿no? Y haciendo fotos, lógicamente. Y entonces, ambos dos, ¿qué ha significado en vuestra trayectoria o en vuestro trabajo creativo el vínculo con lo rural o con la parte más del campo de Canarias? Para mí el campo lo es todo, todo. Y además, cuando yo estaba en el campo me llevaba muy bien también con la gente del campo, los campesinos, los que habían dejado ya de trabajar la tierra o los que todavía la trabajaban. Pues aquellos hombres fuertes que te cogían el mazo y ¡pah! O sea, lo llamaban para partir piedras y para mí era un espectáculo ver a aquel hombre con 75 años ¡pah! Y partiendo las piedras, ¿no? O sea, que para mí el campo lo es todo y por eso cuando me decían vamos a la playa, no, yo no voy a la playa, me gusta Fuerteventura, me gusta ese salvajismo de la costa, de las montañas que llegan al mar, ¿no? O sea, eso es alucinante para mí, ¿no? Ahí me siento yo. Pero aquí, o sea, en lo que es Tenerife o Gran Canaria, yo prefiero la montaña, el campo. Sobre todo porque me permitía irme, ¿no? Con el perro, mi otro amor, el perro, a la montaña. Y sentarme allí y ver Tenerife de lejos, o el Teide o lo que fuera, ¿no? Y claro, los primeros ensayos que yo empiezo a hacer con la cámara los hago en el campo. Y las primeras tomas fotográficas con la cámara fotográfica de mi prima, que ya conocía más de técnica fotográfica, la hago en el campo, ¿no? Y luego ya en la ciudad, lógicamente, porque era donde vivíamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Así que bueno, el campo, el aire, los pájaros, soy un enamorado de los pájaros. Bueno, en mi caso, el contacto con el campo ha sido de toda la vida. Bueno, yo soy urbanita, evidentemente. En Barcelona es mucha ciudad y es muy complicado el salirse de allí, ¿no? Pero yo de pequeñito mis padres me llevaban todo el verano, prácticamente, no sé por qué, los veranos en aquella época eran como muy largos. O sea, yo creo que empezaban los estudios en octubre, porque empezábamos desde julio a agosto. Empezábamos en Alella, un pueblecito cerca de Barcelona, pero que estaba lleno de viñedos, y entonces teníamos una vida de pasear, de visitar cosas, de ir a recoger piñones, todas esas cosas, ¿no? Y luego en septiembre
nos íbamos a un pueblecito perdido de la provincia de Tarragona, Montbrió del Camp, que ahora hay unas termas, pero que en aquella época era un pueblito donde no había agua corriente, donde todas las casas tenían, la parte de abajo tenían un carro con una mula, que salían a vendimiar, a recoger a la huerta y todas esas cosas. Entonces, bueno, desde pequeñito, mi padre también, cuando era pequeño, también había oído, es una tradición familiar, por no sé qué motivo, y entonces pues te acostumbrabas a pasar de un lugar a otro, que era un mundo completamente diferente, ¿no? Tú tenías que ir allí con el botijo a recoger agua en unas fuentes metálicas, que el agua salía por todos lados, y tenías que lavarte la cara en el agua Manila allí, que al final tenías que aprender todo otro aprendizaje, y que la casa donde vivíamos, la Dolors, tenía una cocina que era con leña, de tal manera que en aquella cocina era absolutamente negra del humo de la humareda y tal, y donde aquello estaba plagado de moscas porque iba con las mulas, ¿no? Y tenías encima de la comías y tenías aquellas cosas de pergamino donde las moscas se pegaban, y mi hermano y yo nos pasábamos el día, nuestro deporte favorito era matar moscas, ¿no? O ir a hacer carreras con las hojitas de olivo por las canalizaciones que había y pasábamos el día en el campo, y cuando regresábamos en el carro, claro, con la mula delante, para llegar al pueblo ya al atardecer, ¿no? Pues la experiencia, claro, marca. Y luego también estaban los Boy Scouts, con lo cual también había campamentos de verano en la montaña, subir a las montañas, hacer espeleología, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo menos hasta los 20 años estuvimos ahí saliendo. ¿Tu familia de dónde venía? ¿A qué se dedicaba? Pues toda la parte de mis abuelos, tanto maternos como paternos, era la gente que antes antes incluso de la República y tal, procedían de Girona, de pueblos, y fue ese movimiento que hubo hacia las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades había mucho trabajo, y entonces se buscaron la vida, y tuvieron una suerte, por ejemplo, la materna, que montó una zapatería en el Ensanche, estaba toda la burguesía de Barcelona, que no sabía nada, porque pregunté a mi hermano, porque sabía algo de zapatería, ¿no? Lo aprendió allí sobre la marcha y tal, y montaron, y se dedicaban a hacer zapatos a medida, la gente que tenía los pies deformados y tal, con lo cual, bueno, pues tenían ese negocio. Y los abuelos paternos, que vivían como a 2 manzanas de distancia, pues hacían una cosa todavía más rara, que el negocio consistía en, cuando llegaba la gente del Ensanche, pues tenía esos comedores grandes con sus alfombras, ¿no? Debajo de la mesa. Cuando llegaba el verano, hacía mucho calor, pues tenía que recoger la alfombra, y decía, ¿qué hacemos con las alfombras? No hay problema, nosotros se las recogemos, las guardamos en un almacén, y cuando llegue el invierno se las ponemos otra vez. Y este era el negocio de ellos. y bueno, y luego ya mis padres se marcharon a un barrio fuera y tal, y mi padre era oficinista y todo esto. Pero, no sé, supongo que sí que te influye esa visión de la naturaleza, de salir y todas esas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que mi cine no es tanto como en el tuyo, esta visión, porque era Barcelona, por ejemplo, pues la oportunidad de salir a hacer películas fuera era muy complicado, o sea, salimos para hacer excursiones, pero no para rodar películas eran más de urbanitas, y las primeras películas que hicimos aquí también, en Santa Cruz de Tenerife, pues las cosas... Bueno, perdón, cuando hicimos una adaptación de una película con sordos, entonces sí, adapté, era una obra de teatro en la cual incluso los figurines de Pepe Damaso, era muy simbólica y tal, y entonces yo lo que quise es buscarme unos escenarios naturales donde hacer la película, y entonces sí, me fui al Médano, a aquellos sitios despoblados, parajes así tremendos que hubiese, el propio parque, las estatuas que había en las calles que se habían construido. O sea, aprovechaba todo lo que tenía color, forma, dimensión, para que tuviese la fuerza expresiva de los colores y de las formas, y estuviese en esto en mi cine. Eso sí, desde el principio le di una gran importancia a la cuestión formal, ¿no? De cómo hacer llegar mis mensajes de crítica, de la realidad en la cual vivíamos, sobre todo esos primeros años, que eran los últimos años, el tardofranquismo, ¿no? Y luego, pues ya una vez ya que llegaba la transición, pues intentamos fotografiar, ir a filmar lo real, ¿no? Ir al encuentro de lo real, y lo real siempre decíamos, esto está en los pueblos, está en no sé qué, y entonces con las películas bajo el brazo, pues se iba a los pueblos a proyectar las películas que habíamos hecho en la plaza del pueblo, proyectando contra una pantalla que se apoyaba contra una furgoneta, y nuestro proyector de Super 8 allí, con esas cosas, con ese contacto, ¿no? En Barcelona fue eso. ¿Él? ¿Eso fue en Barcelona? No, estoy en Tenerife. Ah, sí, claro, me pilló.
Sí, vamos ahí por todas las, incluso se iba a las, bueno, no lo hacía, no iba yo, pero compañeros nuestros de la Asamblea de Cineastas Independientes Canarios que se formó después de la muerte del dictador, pues entonces pues empezamos un tipo de cine buscando pues realmente cómo se vivía en los barrios de verdad, cómo se vivía en los pueblos, qué había detrás de las fiestas populares, por ejemplo la fiesta de Tegueste, tampoco no es que la hiciese yo, ¿no? Es decir, cada uno iba buscando el filmar lo que era lo real, lo que se había escondido hasta ese momento, ¿no? Porque hasta ese momento el cine pues era un cine muy propagandístico, muy edulcorado, muy folclorista, que fotografiaba solamente la apariencia, es decir, que todo es risueño, todo es alegría y todo lo demás se escondía, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, hay que rodar. De la parte, la mirada esa hacia la crudeza del territorio, la crudeza de la vida en el campo. ¿Estás hablando de ese...? Sí, había bueno, un montón de gente, lo que pasa es que claro, también decían que ustedes están más por el tema de los contenidos normalmente las películas había gente que se aproximaba a esto sin tener ni idea ni de fotografía ni nada, porque lo importante era ir a rodar allí, aunque no supiese rodar, y entonces hay muchas películas de estas que están muy, muy mal rodadas, desenfocadas, oscuras, y que había cosas ¿Esto que fue rodaban. cuándo? ¿En los años...? Estamos hablando esto fue 75, 76, 77. Luego a partir del 77 hubo ya mucha gente que rodaba, pues lo dejó, llegó el vídeo y el vídeo pues se comió el Super 8. Y entonces bueno, toda esa gente el Super que 8 rodaba... fue muriendo también por sí mismo, ¿eh? Sí. Porque en España se dejó de revelar y llegó un momento en donde Claro. tenías que mandar las bobinas a Alemania o a Inglaterra. La tecnología ha influido el mucho fue en los muriendo movimientos. poco a poco por falta de interés y el vídeo luego, pues claro, se lo comió, pero claro. Bueno, porque se veía que la gente quería rodar mucho mejor de las posibilidades que tenía el propio Super 8. Sí, bueno. O sea, era una técnica que... Lo que pasa es que el Super 8 estaba muy vinculado normalmente a lo familiar. ¿Vale? Lo que pasa es que los cineastas lo aprovechaban y luego se hicieron buenas cámaras, que los cineastas estaban encantados con esas cámaras, porque eran casi eran profesionales, algunas cámaras Super 8, algunos modelos. Pero claro, cuando sale el vídeo, pues ya todo el mundo tiene el vídeo y claro, y eso hace que el otro sistema pues se vaya perdiendo aquí, porque todavía en Alemania se seguía trabajando, pero en Canarias primero, luego en la península ya no se podía revelar. O sea, tú tenías bobinas y no podías, no había ni un sitio en España que te revelara una bobina de Super 8. Sí, bueno, yo tuve que aprender, es decir, yo me había comprado una cámara de Super 8 y bueno, yo rodaba mis cosas de lo que me gustaba porque tenía intención de estar ahí unos meses y regresar, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo veía que me deslumbraban, iba filmándolo con la cámara y poco a poco fui aprendiendo el manejo, ya empezaron a saber, me gustaba mucho el teleobjetivo y acercarme a los rostros de las personas, ¿no? Esto era una cosa que me gustaba mucho y empecé a cogerle que la cosa ya empezaba a funcionar, ¿no? De tal manera que cuando llegó un momento en que a la primera película se lo pedí a Teo Ríos para que me hiciese la fotografía y me la hizo, o sea, me ayudó, pero luego cuando le pedí ayuda para la siguiente me dijo, no, mira, que cada uno se hace lo suyo, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues nada, me la rudo yo. Y entonces ya me rodé mi película, de tal manera que incluso otra gente me pidió que le hiciese la fotografía, sin ser yo un gran director de fotografía ni nada, pero bueno, me gustaba lo que hacía, como te pasó también a ti, y ya también me decían, oye, puedes rodar y tal, hasta que ya encontré, pues ya cuando entramos en lo que fue el colectivo de Aiza Borges y a trabajar a nivel de colectivo y de discutir las cosas de las que había que hacer, y luego ya todo fue el proyecto con Televisión Española en Canarias, que nos facilitó hacer unos rodajes en 16 milímetros ya bien, como si fuésemos realmente profesionales de verdad, que pude rodar Ibaya, eso. Pero claro, eso también se terminó, y entonces cada vez que terminas un periodo de estos donde tienes facilidades y puedes, que crees que ya te vas a comer el mundo y que vas a conseguir más cosas, de repente se te cae todo. Sí, pero ¿y ahora qué hago? La historia del cine en Canarias estaba lleno de eso, como vimos ayer. Sí, cada, sí, tal, ¿no? Cada década, cada 2 décadas, es verdad que hubo un espacio de varias décadas, en los 50 eso era un vacío, ahí no hubo nada, un páramo prácticamente. Entonces cuando me di cuenta de que ya no podía rodar con esos, con actores y con técnicos y con muchas, sí, cuando ya no tienes ese colectivo, porque ya todo el mundo se ha desperdiciado y te encuentras solo, como cuando llegué que estaba completamente solo, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces me tuve que reinventar el cine. O sea, pasé por un periodo que todo el mundo dice, coño, ¿qué ha pasado? Un cine academicista ahora está haciendo cosas experimentales y cosas rarices. Tal. No,
O sea, mi voluntad es que me estaba buscando cómo poder realmente hacer una película sin tanta historia. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que si tú quieres hacer una película que cuente una historia, con actores, es decir, de manera, contar una historia, eso era muy complicado. Necesitaba yo unos medios que yo no tenía. Digo, bueno, pues voy a hacer como que cuento una historia, pero lo voy a hacer de otra manera. Y entonces descubrí otro camino, ¿no? Otra manera. Y bueno, y esto también me duró los años 90, que hice 3 cosas que tuve un éxito relativo, con gente, bueno, que fue también, y cuando llegó un momento a la tercera, que incluso tuvimos dinero. Es que tus trabajos se anunciaban en la prensa. Yo cogía la prensa de Gran Canaria y decía, Josep Vilageliu está preparando no sé qué. Y digo, coño, aquí hay algo No, y salían importante. páginas enteras, y estrenábamos en la Filmoteca con llenos absolutos, y venía la gente y te hacía unas entrevistas, y bueno, ¿qué piensa el Vilageliu sobre no sé qué? Y entonces ya iba con cuidadito, porque cuidado lo que dices, porque luego te aparecía un titular que no tenía que ver con lo que te habías dicho, ¿no? Pero bueno, vas aprendiéndolo. Y entonces terminó también esa época, y empieza el 2000, y me quedé ahí, y además incluso me jubilo, y dices, señor, ahora que tú de este tiempo, y empecé a hacer cosas de encargo con otra gente, una gente que confiaba en mí, Ángel Falcón, y te decía, oye, que vamos a editar una cosa turística y tal, tú puedes hacer la edición. Entonces me dediqué a montar películas, cosa que tampoco lo había, bueno, también había aprendido por mi cuenta, ¿no? Y con Lola Salvador, Lola Pollo, que era una montadora que estaba en televisión, que luego me ayudó a hacer las películas de los años 90, y aprendí mucho mirando cómo lo hacía ella. Pero a partir del 2000 ya me llamaban para hacer cosas, cosas de lo más curioso. Por ejemplo, la serie sobre la beatificación del hermano Pedro, que era para la televisión, que eran 2 capítulos, uno rodado en Antigua y otro rodado en Roma, pues a mí me dejaron, y el montaje es mío, incluso recreaciones históricas con extras y con gente, pues me tocaba a mí hacerlas. Y yo decía, yo qué sé, o sea, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y bueno, me decían, sí, y además me daban una libertad absoluta en hacerlo. Y yo decía, oye, voy bien por aquí, estupendo, mira, sigue haciéndolo tú por tu cuenta. Entonces te dan una libertad que no, o sea, no hay un jefe donde te dice, ni te critica, ni te echa los perros, ni nada, sino que vas haciendo cosas y vas aprendiendo cosas con una libertad absoluta, ¿no? Y luego, pues el festivalito en el 2004, que fui también invitado simplemente como en el jurado, y Jorge Gorostiza dice, tú lleva una cámara allí y verás cómo tú ruedas. Y yo llevaba como 7 o 8 años sin rodar nada mío. Y bueno, de repente digo, bueno, como no yo tengo el coche, ni tengo que estar haciendo otras cosas, me voy a hacer la película en la habitación del hotel. Y entonces hice una película con plano secuencia, con 3 historias en 4 minutos, y aquello fue un exitazo tremendo. Y ahí efectivamente conocí más actores, conocí más gente y tal, y entonces volví otra vez a tener otro grupo, y así hasta la actualidad, que tenemos, bueno, nos hemos inventado el cine leve, que bueno, puedes contar tú lo de las sensaciones del cine leve, lo que es otra vez trabajar con total libertad y entre amigos, ¿no? Lo cual es muy importante, es decir, no como un trabajo, o que tú tienes que vivir de eso, yo no. No, yo no vivo de eso. Yo tampoco. Yo sobrevivo de lo que sea, pero a mí del audiovisual ya me echaron. Sí. Me echaron del audiovisual, no sé por qué, pero me echaron. Así que ya no dependo de eso. Bueno, de todas maneras, el fin de semana que viene vamos a trabajar juntos haciendo una película, o sea que... Sí, pero eso es por insistencia tuya, tú me has insistido, de tanto que me has insistido, tanto fue el cántaro a la fuente que acabo rompiendo. Pues eso, porque la verdad que estoy como un poco, no desencantado en general del mundo audiovisual, porque yo quiero centrarme en lo mío, aunque me vaya muy lento y aunque, yo qué sé, aunque coma 2 comidas calientes a la semana. Es decir, no me voy a morir por comer solo 2 comidas calientes a la semana. Bueno, tu situación es realmente diferente a la mía, claro, porque tú vives solo, y yo ya tengo hijas, tengo nietos. Sí, bueno, vivo solo, pero quiero decir, me entrego mucho a los demás también. O sea, hay un chiquillo al que yo amo que me llama abuelo, y yo no soy su abuelo natural. Quiero decir, hay gente con la que yo me he relacionado que me tienen en su vida, ¿sabes? Y entonces yo les ayudo también, igual que ellos me ayudan a mí. Quiero decir, no estoy absolutamente desamparado. No, pero me refiero a nivel económico. Es decir, a nivel económico, bueno, una persona sobrevive teniendo casa. Mientras yo tenga un techo, ¿sabes? Siempre lo digo, si mañana un terremoto se cae abajo la casa y sobrevivo, bueno, pues entonces la coyuntura cambia. Pero eso de sudar con el sudor de tu frente el pan y no sé qué, tal, no sé. Desde que me echaron del audiovisual ya dije, bueno,
pues ya está. O sea, Bueno, se hace lo que se puede. Pero te liberaron de mientras obligaciones, es decir, que ahora tú ya puedes crear con toda la libertad posible lo que se te ocurra, ¿no? Claro, No, incluso ¿desde puedo dónde? decir no. Claro, también, es que parte de la libertad, antes, claro. parece que era... que Quedar mal. tenía prohibido decir no. ¿Sabes? Incluso me daba pudor decir no, pero aprendí a decir no. Aprendí a decir no. ¿Desde dónde entonces estás creando tú ahora, David? ¿Desde dónde? ¿Cuál es tu relación actual con la creación? No, es una cosa como circunstancial, invisible. Es como lo decíamos, lo del cine leve. El cine leve para mí es una sensación y un estar. Sensación, un estar. O sea, no es un sistema, digamos, incluso es un sistema facilitador, que yo me lo intento facilitar a mí mismo. Yo hago cosas que yo pueda ejecutar, realizar, no cosas que me imposibiliten. Incluso, como decía Arima el otro día, desde que me he metido a productora, las canas me salen solas. Bueno, claro. Sí, porque si bueno, no tarde o temprano te iban a salir. Es que es una frustración continua, el intentar hacer algo que está por encima de tus Y posibilidades. meterse de productor es una locura, es un disparate, que obligan a los autores canarios que no tienen espíritu de ser productor a ser productor, ser financiero. Pero ¿por qué nos obligan a eso? Porque, claro, porque es un sistema débil, pequeño, ¿sabes? En donde al final tu trabajo creativo acaba debilitado porque estás haciendo de productor al mismo tiempo. Entonces eso es un dilema también, es un problema. Y ahora mismo los mejores cineastas canarios, a lo mejor los que están ahí un poco en boca y tal, y estrenan aquí y allá, casi toda la mayoría son sus propios productores, menos algunos. Por ejemplo, Alayón, que a través de sus productores pues va ayudando también a la gente, a veces hace sus propias cosas, y parece que ahí está ayudando también él a otros ¿sabe? A suavizar en ese sentido la parte de la producción, de buscar financiación y tal. Pero esos son proyectos ambiciosos, digamos. Los míos no tienen ninguna ambición. El árbol, por ejemplo, esta cosita que hice, es que esto no es ni cine. O sea, eso más bien es para un museo, para una cosa ahí que no la ve nadie, que entra ahí, que, mire, me siento 5 minutos y luego me voy. No lo sé. Bueno, no es cine al uso, pero es cine. Bueno, es cine, es algo que tú has tal. Ojalá, a mí me gusta ojalá verlo. el cine fuera eso. También te digo que al final entiendo que ya los productos cinematográficos están como muy enfocados al mainstream que hablan, a un sistema, a un sistema pues comercial de consumo, ¿no? De que no, pero si no mantienes incluso el tipo de cine a de la autor persona, también tiene un sistema, tiene otro mainstream. Y nosotros nos damos cuenta, aquí en Canarias mismo, ellos pertenecen, los que están ahí en el Candelero, a otra formulación también, que es la que se lleva ya No, de festivales, otra o sea, hacer películas para festivales de autor. Sí. No es lo que a lo mejor te gustaría, sino... Claro, que hay unos formatos como ahí Exacto, establecidos exacto. y tú te ves a lo mejor muchas veces encorsetado si quieres formar parte de ese sistema, de esa industria. Pero de cine. nosotros vamos incluso a esa opción que es más cercana a la nuestra y a veces nos vemos hasta desplazados, desituados, como que incluso estamos desubicados ahí en esa... O sea, entonces, ¿dónde podemos estar? ¿Qué podemos hacer? No sé. Pues aquí pueden estar en la Pinochera. No, y en los hilos que también nos llaman todos los años, allí a exponer nuestras obritas. Sí, bueno. O sea, que está bien. Yo voy ahí porque, bueno, son amigos y tal, pero... Bueno, pero ya está. Ya estuve el último año, le dije, pero ¿por qué me llaman tanto? Déjame tranquilo. No, pero la duración es un formato Llámeme también. para estar con ustedes, pero no para estar aquí mirando las imágenes que nos ponía Melchor ahí. Y ahora, ¿qué te dice esta imagen de oso? Yo qué sé lo que me dice la imagen de oso, me encanta esto, pero no me hagas ponerme a pensar demasiado, no sé. Hombre, yo creo que al final es muy importante lo que aportáis y desde dónde lo aportáis, ¿no? Con esa sensibilidad y con ese carácter también, pues, alternativo, real o conectado con esa esencia, ¿no? del arte audiovisual. A mí hablaría de la artesanía audiovisual, ¿no? En el caso de vuestro trabajo y de vuestra forma de ser. Entonces, bueno, tenemos que ir terminando. Yo me quedo, encantadísima con todo lo que habéis contado y con ganas de más porque, pues sí, sois unas joyas vivientes y ojalá... Unos entes vivientes. Ojalá tengáis más micrófonos y más espacios donde hablar, porque creo que esta sabiduría del cine y del arte en general que tenéis debería escucharse mucho más.
Así que muchísimas gracias. Ahora os voy a dejar con la otra compañera 10 minutitos que os va a hacer algunas preguntas también relacionadas con el mundo natural. Y nada, gracias. A ustedes por la invitación y por la acogida, ¿no? Claro, en este sitio tan fantástico, ¿no? Que nos han puesto hasta toldo, bajo palio. Pues vamos a seguir con estos dos creadores. ¿Cómo os gusta que os digan? Creadores, cineastas. Todo el mundo era poeta. En Canarias hacía así a una alfombra y en vez de polvo salían poetas, ¿no? Y ahora también, salen cineastas, ¿no? Sí, poetas y cineastas, pero no sé. A mí me encanta la antropología, entonces me hubiera gustado ser antropólogo. Es verdad que me he ido formando de una manera un poco extraña, ¿no? Antropología, etnografía, y no sé. Antropólogo visual o artista visual, no lo sé. Los conceptos, no lo sé. Pues bueno, lo dejamos ahí en diversidad de antropólogo visual. Antropólogo visual, está bien. No, hacemos cine de resistencia, esto está claro, ¿no? En contra un poco de todos los parámetros, de todo lo que se espera de uno. Y seguimos en ello, ¿no? Seguimos, a lo mejor por la edad o por alguna cosa, es decir, bueno, ya para qué, ¿no? Es decir, es rodar un poco por placer, ¿no? Me encanta ahora que dicen, no, con la inteligencia artificial ya le dices y ya te escriben el guión. Y digo, ¿y el placer de escribir el guión qué pasa? Que yo cuando escribo un guión a veces no sé lo que va a pasar a continuación, no me sé el final. Yo soy como el primer espectador o el primer lector que me emociona con aquello que escribo. Y luego dicen, no, es que los actores ya no hará falta que salgan porque haremos una imagen virtual. Ay, y el placer de tener los actores delante y hablar con ellos y la puesta en escena, estas cosas, es un placer enorme. Pues es muy interesante porque en esta sección del podcast nos enfocamos en la parte de la sostenibilidad. La nueva era, hemos elegido ese nombre y este lugar como para hacer esa resistencia por un lado y por otro lado esa innovación sobre qué es la nueva era con esta imagen, ¿no? de la era. Entonces es muy interesante porque cuando habéis empezado presentándoos como entes vivientes, pues creo que está muy encaminado por la sostenibilidad, depende de cómo se entienda, pero también la inteligencia artificial también se está acogiendo mucho para la sostenibilidad, ¿no? Tenemos ahí como esas dos sectores, ¿no? El de la mega, la hipertecnología y el de la naturaleza, la sencillez, ¿no? El recuperar tradiciones incluso de aborígenes para ser más sostenibles. Entonces yo os quería preguntar, ya sé que hacéis cine de resistencia, ¿cuáles eran los retos, o un reto, elegid, el reto más importante que os habéis encontrado haciendo cine en vuestra historia, en el pasado? Bueno, yo tengo un reto que todavía no lo he conseguido, porque a mí me encantaría captar esos elementos naturales, o sea, lo que es el transcurrir del tiempo, una naturalidad que yo en otros cineastas lo he encontrado, ¿no? Y entonces hay siempre una resistencia de lo real, es que parece como, ¿no? Tú plantas la cámara a un sitio y dices, a mí me gustaría que allí hubiese algo, una cosa, que ese respirase solo, que fuese como una naturalidad, que esas cosas que yo percibo como persona que va al monte y encuentro lo que es el calor del sol en la piel, o el aire que de tal, los sonidos de los pájaros, el rumor, el quedarte sentado, cómo captar, que a mí me encanta el cine de David, porque precisamente yo creo que en muchos momentos también ha buscado esto, ¿no? Buscar el capturar con la cámara lo que es invisible, lo que parece invisible. Y eso me digo que el reto está en ponerle trampas a lo real, en continuamente decir, bueno, yo pongo la cámara aquí, y entonces te tienes que preguntar, ¿pero realmente la cámara la pones aquí porque realmente es tu sitio o porque todo el mundo ha puesto la cámara aquí? O sea, todo el mundo ha hecho ese encuadre con la palmerita de fondo. O sea, ¿este es el encuadre? No, un momento, que para poder percibir yo tengo que hacer trampa. Y entonces tengo que hacer como que hago esto, pero hacerlo de otra manera. Y esa es la traba. Yo creo que toda la vida he estado buscando ponerle trabas a la manera convencional de hacer cine para pillar esa otra cosa inefable que está al otro lado. O sea, el reto de capturar lo invisible. Exacto. Y desde un ángulo que no se ha hecho antes, ¿no? Claro, para poder sorprenderlo, porque yo creo que se escabulle. Bueno, me has quitado prácticamente la propuesta, ¿no?
mi pensamiento, ¿no? Porque es eso básicamente lo que yo... Porque yo creo que esto es un ente vivo también, o sea, quiero las piedras, la disposición de todos los elementos naturales, o sea, creo que eso tiene... Nosotros le podemos hacer una lectura, pero ahí hay algo, y entonces mi reto siempre es, cuando llego a un sitio, primero entender el sitio, entenderlo, respetarlo, ¿no? Yo he llegado a veces a sitios con gente que no miraba ni por dónde pisaba, y a mí eso me duele. O sea, tienes que mirar por dónde pisas. No por si te caes, ¿no? Es porque el sitio que tú estás pisando está vivo. Eso de entrada, cuando entras en los sitios tienes que saber dónde estás entrando. ¿Dónde estás entrando? O sea, un sitio desértico, o sea, un bosque húmedo, un pinar. No, es que para saber dónde vas a poner la cámara tú tienes que respirar ese Pero sitio. ni siquiera, no. Estoy hablando ya un concepto antropológico. Tú Sí, tienes sí, igual sí. que una vez un señor me dijo en el campo, un amigo mío se perdió, este cineasta moralejo. Fuimos a ver el pino más grande que había en la isla, que él no lo había visto, el de Pilancón, que se cayó hace unos años por una tormenta y la gente a veces los gamberros lo quemaban, son unas cosas. Y mi colega cogió un sendero y no me esperó y desapareció. Y no aparecía, yo ahí al lado de un charco remojándome los pies y me puse a gritar Pepe, Pepe y tal. Y de la nada, a la media hora, me salió un señor. Ahí no había nadie, las casas estaban abandonadas. Me dice un señor, oiga, ¿usted no sabe que en el campo no se grita? Y no pude decirle nada al hombre porque tenía razón. O sea, tenía su razón en ese momento ahí. No, es que un amigo se ha perdido. Y dice, pues búsquelo. En Ayagauri. Y ahí no había nadie, solo estaba el señor con una gallina allí. Pero le molestaba que yo estuviera cada 5 minutos, Pepe, Pepe. Hacía eco aquello ahí en la montaña. O sea, que tienes que saber en dónde estás, ¿no? De entrada. Y luego ya el reto como cineasta es buscar la esencia del lugar, ¿no? Esa especie de espíritu del lugar. Y yo tengo la suerte de que se me aparece. Tengo esa suerte de que se me aparece, a lo mejor porque tengo la paciencia o porque tengo la fe, una fe extraña, animista, ¿no? De que ahí hay algo que se me puede aparecer, ¿no? Sí, es tener un poco el ojo entrenado. Sí, pero a De veces alguna lo que forma, la aparece... experiencia de años hace que al final tú parece que se te aparecen, pero en realidad Sí. ya tú también lo busques. Igual otro me dicen, estás no loco. conscientemente, ¿eh? Es que hay cineastas que me han dicho, no, tú eres un paisajista, tú no eres un cineasta. Y me lo han dicho, algunos con cariño, otros con desprecio, pero al tiempo los he conocido, nos hemos tratado y al final no hay ningún problema, pero siempre he tenido ese desprecio y bueno, pues para mí no es un desprecio, porque a mí me gusta mucho el paisaje, lo que pasa es que si consideras que solo soy capaz de hacer paisajismo, bueno, pues vale, lo acepto. Entonces ahí está el misterio, de repente estás allá al lado de unas piedras y no sabes exactamente qué estás haciendo y cuando te das cuenta asoma una cabeza de un pedazo de lagarto, ¿sabes? O te sobrevuela una aguililla, no lo sé, esas son cosas que a mí me emocionan, no puedo describirlo. El otro día en la azotea de mi casa de repente hay un perinqué y se me puso ahí en el muro, ¿sabes? En medio de casa, en la ciudad, un perinqué. Y digo, este perinqué es heredero de los perinqués que había aquí en la zona hace 200 años, el pobre se ha quedado agilado aquí y tal, y yo no sé cómo hacer. Y estuvo media hora ahí, un regalo para mí, media hora. Eso. Entonces, podemos decir que el reto que habéis elegido es la conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, esa capacidad de ver qué hay detrás o de tener la actitud como para tener una relación respetuosa que incluso os permita descubrir las cosas que pueden aparecer de forma natural, ¿no? ¿Creéis que ese reto es un reto del pasado o sigue presente en la humanidad? ¿Creéis que es un reto solo que tienen ustedes o que es un reto...? No, la tiene más gente, claro. Y además gente a una profundidad tremenda, ¿no? Que siente las cosas con una sensibilidad especial, ¿no? Que me dan envidia a veces. Digo, pero joder, esta persona cómo trabaja en el campo a otro nivel incluso de lo que lo hacían los antiguos, que eran muy sacrificados y tenían la espalda toda torcida, que no podían ni sentarse, ¿no? Y conozco gente de eso todavía. La vaca me tiró, o sea, el burro o el buey me pegó una patada y me echó a volar. Y hay gente muy destrozada en el campo por eso, pero luego hay otra gente que lo maneja de otra manera. Quizás las nuevas generaciones, ¿no? Que se acercan, se vuelven a acercar al campo, ¿no? A la naturaleza de esa forma. En mi caso, claro, Lali tiene un terreno un poco más arriba, por debajo del preventorio, zona de Molina y tal,
y tenía árboles frutales y todo esto, y bueno, el otro día estuvimos plantando papas y arvejas y todas esas cosas. Y bueno, el incendio, claro, quemó ahí parte de la uva y la fruta pues está más o menos, pero seguimos un poco la tradición familiar, y yo cada vez que vamos allí un rato, claro, mi mujer dice, no, es que es claro, es que es mucho trabajo y todo esto, y digo, mira, vamos a ir por el placer de tal, y luego te quedas mirando aquello y dices, bueno, pues aquí estaban sus padres, pero a lo mejor estaban no sé qué, venía toda la familia, que eran los días, no sé qué, todo aquello era como de familia, ¿no? Un poco más abajo están las primas, un poco es de otro primo, otro poco de no sé qué, y ves todo aquel trabajo de que, bueno, que más o menos algunos, por ejemplo, uno de los ya enfermó, ya no va, y se le está abandonando todo aquello que estaba manteniendo, ¿no? Y mantener un poco el campo, ¿no? Y hace poco, pues por toda esa zona, que rodamos la película esa de Agua Vivas, que era como una especie de, también, de reflexión casi sobre qué somos, lo que estábamos hablando de qué somos dentro del universo, ¿no? Que era una pareja paseando, que sale de la huerta incluso, y entonces entra en el bosque, empieza a caminar, empieza a hacerse de noche, y acaban ellos jugando con una linterna y tal, ¿no? Y entonces hay una voz en off, de fondo, donde está hablando precisamente de las aguavivas, del plancton, del mar, que se dejan mecer por el agua, que se reproducen, que colonizan, todas esas cosas, ¿no? Mientras vamos la pareja, que va como jugando y tal, ¿no? Y yo decía, ¿qué es? O sea, la persona humana es parte de todo esto, ¿no? Y entonces por eso ellos caminaban, y todo el mundo decía, ¿pero qué argumento tiene esa película? Incluso al principio, cuando la iba a estrenar, yo decía, tío, creo que no va a gustar nada, porque digo, que es esto de ponerle una voz en off sobre una pareja que simplemente camina, se hace de noche y saca la linterna, digo, ¿esto qué iba a interesar? Pues resulta que no, los hilos les encantó, y la gente empezó a darle vuelta. No sé si ven lo que veo yo en la película. Pero los que van a los hilos son extraterrestres, son poetas. Claro, tiene tu lado poético, pero yo digo, bueno, es una parte de mi filosofía de la vida y tal, que puede ser muy pedestre y nada profunda, pero por ahí está, ¿no? Y el conformar, incluso había un plano que hacía de la propia naturaleza del bosque y tal, que le hicimos con un filtro azul, y mientras hablaban, digo, es que es como si fuese el mar, como si, ¿no? el mundo del mar y de la naturaleza y tal, pues al final fuesen como que pudiesen superponerse, ¿no? Pues claro, además ustedes están aquí dentro de la Pinochera, pues porque su obra está relacionada con lo rural, con la naturaleza, con toda esta perspectiva que nosotras apreciamos tanto. Y yo voy a entrar con la palabra, el término de moda, o ya de modé, que es sostenibilidad. Porque en el fondo, desde mi punto de vista, estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? Pero yo quiero decir, si les digo la palabra sostenibilidad, ¿qué es esto? Es más, estamos en el 2023, a punto de terminar. Sabemos que tenemos, no sé si saben que hay una Agenda 2030, que probablemente en poco o cada vez poquito a poco se va implementando y se va a pedir que se implemente, ¿no? Si ahora les dice a alguien, tienen que implementar la Agenda 2030 en términos de sostenibilidad, primero, ¿qué es eso? Y segundo, ¿qué harían? Bueno, se me ocurre otra palabra que es supervivencia, es decir, que es lo único que le queda, es decir, que no es que haya alternativas, o sea, o buscas esa sostenibilidad, o habrá una marea que acabará, que a la Tierra no le importa que exista la humanidad o deje de existir. Es una cosa que no hay sentimiento. Claro, lo que tenemos que hacer es eso, un esfuerzo por sentirnos parte de, no por encima de. ¿Vale? Entonces la sostenibilidad tiene que dejar de lado un poco el concepto de explotación, ¿no? De colonialismo de las personas, de los lugares, el extraccionismo feroz de todo, ¿no? Hasta el propio ser humano. El propio ser humano se esclaviza a sí mismo, ¿sabes? Si el propio ser humano se trata a sí mismo como una basura auténtica, ¿qué no va a hacer con algo que es... siente como ajeno, así, ¿no? Un peligro en la naturaleza, llueve, relámpago, esto es tremendo, vamos a refugiarnos en la naturaleza, nos destroza, si quieren, nos mata en 4 segundos. Y no pasa nada. Pero es que hacemos lo mismo con nosotros mismos, como ser humano. Claro, si nosotros no nos respetamos a nosotros como ser humano, ¿sabes? Que si la raza, no sé qué, aquí no hay ninguna raza, señores, somos todos lo mismo. ¿Sabes? ¿Qué es eso de raza? Es que no existen las razas, ¿vale? Y la tierra, nosotros no la respetamos.
Entonces la sostenibilidad es el respeto, o sea, primero el respeto y dejar de explotar la tierra y extraer recursos gratuitamente de todo, ¿no? O sea, es que no sé, yo cuando cuando hacíamos cine ya en 35 con bobinas y tal, a mí siempre me preocupaba una cosa, yo le decía a la gente, si ajustas mejor, ¿sabes? Es mejor hacer 3 tomas de este plano que 7, o sea, es una forma de ser consciente, ¿sabes? No para ahorrar dinero, sino porque soy consciente de que eso es un material fotoquímico, que eso es contaminante, que tal. La gente me miraba raro, ¿sabes? Y eso fue hace 30 años a lo mejor. Pero, o sea, que pero si incluso ahora el vídeo, que da igual hacerlo 50 veces, yo si hago una toma y es buena, no hago una segunda. Bueno, pero el vídeo te permite reciclar las cosas y tal, ¿no? Sí, pero no, las películas... No, aquello era claro, si muy tú claro. hacías 10 tomas y solo te servía una, joder, estás destrozando algo en el mundo. O sea, hay 10 tomas que se van a quedar ahí. Afortunadamente, a veces esas tomas son buenas, que es lo que pasó con el material de Fox. Se perdió el original y los sobrantes tienen un valor antropológico, digamos. Pero en las películas de ficción eso ocurre muy rara vez. Y esos materiales pues, se tiran, contaminan y claro... Bueno, ahora mismo el streaming es lo más contaminante del mundo. O sea, el streaming necesita una cantidad de agua para refrigerar el lugar donde alojamos nuestras películas, que es brutal. O sea, que es otra cosa que, claro, dice, no, ahora todo lo hacemos y para que la gente lo vea, lo vamos a subir a la nube. Y tú te crees que la nube es, bueno, que luego lloverá y ya está. No, o sea... precisamente todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando ya todo esté en la nube, ¿qué va a pasar? O sea, es que necesitará todo el agua del mundo y todo para refrigerar aquello, que no habrá. O sea, que al final, es lo que siempre digo cuando hablamos de la conservación de las películas, llegará un momento que alguien apretará un botón y se fundirá todo lo que está en la nube, desaparecerá todo, porque nadie lo habrá guardado en otro sitio. De entrada no me gusta el concepto de la nube, ni tampoco me gusta que se le dé tanta importancia eso de la nube. Lo importante es la relación que tiene la gente, no sé, la nube. Y el rodaje de las películas no es nada sostenible, ¿eh? O sea, rodar una película a nivel industrial no es nada sostenible. Cuando veo el esfuerzo de tanta gente metida, hecho, ayudantes de miles de no sé qué, focos por todos lados. Años, o sea, la industria cinematográfica, la gorda, solo lleva 5 años implementando medidas, digamos, sostenibles en los rodajes. De cuidar, de que no destrocemos los sitios cuando llegamos y nos vamos. Ver que todos los elementos que se llevan para comer de catering no sean contaminantes, todas esas cosas solo llevan 5 años mirándolo, ¿sabes? Y algunos productores, cuando iban a alguien de los sindicatos, los comités, o sea, los que cuidaban un poco que se respetaran en Estados Unidos, pues se mosqueaban, ¿sabes? Hay películas incluso que se cachondean de eso. También iban los del respeto hacia el feminismo, si había niños en los rodajes, o sea, que ya hay como vigilantes. ¿Sí? Lo bueno es que no haya vigilantes, lo bueno es que todos sepamos lo que tenemos que hacer para que no haya personas del sindicato A, del sindicato B, del sindicato C vigilando que todo esté cuadrado, que el guión, ¿sabe? No se meta con las mujeres, que el guión no falte respeto a los animales, que el guión no le haga hacer cosas a los chiquillos que tal, y lo mismo con la naturaleza. Lo bueno es que lleguemos a un momento en donde eso sobre, ¿sabe? Que necesitamos una reeducación. Y a veces las reeducaciones son dolorosas y nos resistimos, joder, y tal, no sé qué tal, y nos comportamos como reaccionarios absolutos. ¿Sabes? Que es que para mí eso es parte de la pregunta. Claro, y una pregunta para ir cerrando sería, si pensamos en grande o soñamos, ¿cómo sería el cine del futuro? Que sea un cine más respetuoso, más sostenible. ¿Cómo ven ese futuro, ¿no? ¿Creen que ya estamos en ese momento en el que se hace de forma natural o ese sería el futuro deseable? Hay cineastas que sí, que son respetuosos, y hay cineastas incluso que la manera de hablar, ¿sabes? A Pichapong Weerasethakul, por ejemplo, el tailandés. Necesitamos gente de esa. Pedro Costa, el portugués. Tsai Mi-liang, el taiwanés. Sí, hay gente. Ahora mismo el cine, es que te parece que el único cine que existe es eso que se está viendo en las... Kelly Richard, la norteamericana. Sí, claro. Porque todo lo que se ve ahora en las plataformas, este es el cine que existe. No es el cine que existe. O sea, hay muchas más cosas que el problema que tenemos que para poder verlo nos tenemos que piratear, ¿no? Llevarlo de uno a otro. Los que nos gusta este mismo decir, pues los enviamos para verlo. Y hay gente que hace cosas maravillosas, que tiene esa concepción del espacio y del tiempo y de la sensibilidad. Y del respeto, porque luego ves fotos de los rodajes y ves que realmente
están aplicando el concepto de ecología humana. ¿Sabes? Están en medio de la jungla y tú los ves ahí y dices, pero qué envidia, pero qué seres humanos, ¿están trabajando de verdad? Eso no parece que estén trabajando. ¿Sabes? Parece que están de camping, y luego ves las películas y dices, pero si esto es asombroso, es que han hecho una maravilla cinematográfica y parecía... No, y seguro que lo hacen con pocos elementos, camping, ¿no? Con poco equipo reducido. Pero no solo poco equipo, sino que lo ves como muy relajado, no ves tensión, ves un... No sé, yo quiero eso. Es muy complicado conseguir eso. A mí no me sueltes en un rodaje. tarantinianas ni cosas de estas, Sí. que luego las veo son divertidas, pero quiero lo otro. Es una actitud también. Sí. El cine del futuro que tú dices es muy complicado porque habría que cambiar el gusto radicalmente de la gente, ¿no? Porque les gustan las cosas, yo no sé, cada vez más truculentas, con más velocidad. Y hay un cine de entretenimiento que puede ser más inocuo, más sencillo de poder rodar, ¿no? Ahora que, por ejemplo, no sé, las series coreanas que ahora se han puesto de moda y tal, pues veo que hay un respeto para los personajes, para lo que se cuenta, que es completamente diferente al cine de Hollywood. O sea, han recogido todos los serie de elementos, de estructuras, de argumentos del cine de Hollywood y lo han llevado un poco a su terreno. Y no sé, hay otra manera de mirar y sensibilidad, y son muy entretenidas. O sea, que el hecho, o sea, se van a hacer películas más complicadas de ver, que podemos disfrutar unos pocos, y luego hay un cine de entretenimiento, pero este cine de entretenimiento puede ser de otra manera. Y probablemente está sucediendo esa revolución silenciosa de la que se habla. Muchas personas haciendo cositas que no están en el mainstream, pero que están. Algún día puede ser que tantas personas haciendo cosas hagan que eso se vea y que... Yo soy pesimista de casi todo. ¿No? Yo soy pesimista de casi todo. Y antes no, antes era todo lo contrario. La gente me decía que optimista, era exageradamente. Lo que pasa es que es verdad que tengo una fe de verdad, que la tengo en personas que están moviendo y removiendo cosas. Y de los jóvenes, cuando le digo el otro día a Daniel, a la CABE, un compañero, que veía en la gente, en la generación, no en todo, en las generaciones jóvenes que se estaban haciendo creatividad, no solo cine, o sea, creatividad en general, que le veía algo que a mí me gustaba, que me estaba gustando, lo que, o sea, a lo mejor no ya la obra en sí, sino su actitud, su proposición, ¿sabes? Pues vamos a hacer un juego de palabras. Entonces yo les digo una palabra y ustedes me responden la primera palabra que les venga a la mente, ¿vale? Vamos a sacar la información de la intuición, ¿sí? Cultura. Para mí la cultura lo es todo, igual que lo es la naturaleza. Vida. Una palabra. Arte. Bueno, creatividad, pues es lo mismo, un sinónimo. Expansión, no sé. Campo. Paseo. Vida. Urbe. Reflexión. Hay que reflexionar. ¿Cuál es la palabra? Urbe. Porque decir locura es fácil, pero prefiero decir reflexión. Locura. Un sitio de donde huir, ¿no? Pasado. Lo que nos conforma ahora, el presente. Sombras. Presente. Reflejos. Instante. Futuro. Luz. El futuro queda cerquita. Cerquita eso. Innovación. Necesidad. Voy a decir respeto. Porque es lo que yo deseo. Que todas las cosas innoven, pero con respeto. Y con sabiduría, mejor. Gestión cultural. Iba a decir desastre, pero bueno. Esperanza. Sostenibilidad.
necesario. Lo dije antes, supervivencia. Sueño, Creatividad. Misterio. patrimonio, Riqueza. Huellas. Canarias, Alicio. Lugar donde vivir. la nueva era, La utopía. Es una palabra, pero bueno. Naturaleza, no sé. ¿Naturaleza es la palabra? no, la palabra es la nueva era. Ah, la nueva era. Pues diría naturaleza. Ok, respiramos profundo. Pues muchísimas gracias. Sois Ahora nos harán ejemplares. nuestra valoración psiquiátrica. Ahora os daré el diagnóstico Lo necesito, de lo sostenibilidad. Muchísimas gracias por ser ejemplares en la actitud y en la praxis de un cine sostenible, y también por habernos facilitado estas referencias, que ya tomaremos nota para poder difundirlas y que sigan sembrando más revolución silenciosa hasta que hagamos ruido, más ruido. Muchas gracias. Ustedes.